En Venezuela hay una política de cambio radical que está tomando fuerza. ¿De qué se trata? ¿Quién está detrás? Estaremos analizando estas y otras preguntas aquí. Bienvenidos a Claudiopedia, un espacio para el análisis del acontecer nacional e internacional. Para esta entrega invité a uno de los principales promotores de la que es quizá la propuesta más políticamente incorrecta que he escuchado en relación con el caso de Venezuela. Me refiero al político venezolano Alberto Franceschi, quien es fundador de la corriente de opinión Repúblico y además es un notable influencer. Su voz tiene gran resonancia a nivel de la opinión pública venezolana. Recientemente, en los últimos años, el doctor Franceschi ha logrado reposicionarse políticamente gracias al fenómeno de las redes sociales. Esta semana les quedo debiendo mi editorial, razón por la cual, sin más preámbulos, les invito a ver mi entrevista con el doctor Franceschi. El programa de hoy, a diferencia de los programas anteriores donde hacemos análisis, va a ser un programa de menos contenido periodístico y va a tener más contenido de activismo político, pues estoy hablando con un intelectual que es analista político, pero lo que me interesa revisar del doctor Alberto Franceschi es Alberto Franceschi como político y su agenda política. Y como vamos a dar algunas cosas por sentadas, por ejemplo, que la política es la lucha por el poder y Alberto Franceschi como político, entonces pretende acceder al poder mediante un proyecto de país que vamos a ir desmenuzando, vamos a ir revisando acá. Y por eso yo quiero entrar al grano. Doctor Franceschi, gracias por su gentileza y aceptar esta entrevista. Ok, Claudio, me gustó esto de que abordaré lo que haya que abordar en plan de militante. Yo milito por causas que considero las causas justas, que merecen la cotidianidad de mis actos y, digamos, una hoja de vida absolutamente comprometida con esas causas. Y estoy a tu orden para aclarar todas las dudas que puedan haber sobre el ideario que acompaña esa causa y mis propósitos políticos. Una pregunta práctica de gobernabilidad, que es la siguiente. Si Maduro es derrocado y usted entonces preside ese nuevo gobierno, tenemos entendido que usted no reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99, ni apoya el restablecimiento de esa Constitución que en este momento no es válida. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿bajo qué marco jurídico usted comenzaría a gobernar el país? Es compleja y a la vez de una enorme simplicidad lo que uno pueda responder a eso. Es compleja si empiezas a meterte en el lío de la vigencia, la legitimidad, la legalidad o no de los actos de gobierno iniciales que tú vayas a emprender, o los plazos que te das para asentar sobre un marco jurídico completo la nueva institucionalidad. Pero estamos partiendo que hay que destruir este Estado. Hay que destruir la institucionalidad de este Estado que pudrió sobre sus bases y ha llevado a la sociedad venezolana a una situación de barbarie. Es decir, cualquier cosa que sustituya esta porquería institucional sería entonces bienvenida. Todos esos problemas que hacen a cierto formalismo con el que se ve desde afuera las cosas, sobre todo por otros gobiernos que querrán tener una justificación ante su propia opinión pública. Valdría la pena detenerse que no puede usarse esta Constitución hecha por una tiranía para justificarse a sí mismo sin el hecho de que caeríamos prisioneros de las propias reglas de juego que durante casi 20 años nos han mantenido los pies y manos atadas. De manera que bastaría un estatuto institucional, un estatuto constitucional provisional que, por ejemplo, abra el cauce a la convocatoria a algunos meses plazo de un verdadero proceso constituyente
una vez resuelto temas del registro electoral, de la relegalización de la ciudadanía que carece de papeles, porque los papeles de los ciudadanos están confundidos con papeles con terroristas redistribuidos a granel y con militantes de la FARC y con terroristas árabes. O sea, había que depurar la legalidad del propio padrón electoral y de nuestra identidad como ciudadanos para entonces de verdad construir un proceso legislativo donde podamos escoger nuevas reglas de juego. La Constitución, a diferencia de todas las que se han hecho en Venezuela, creo que van 28, tendría que ser una Constitución muy breve, de reglas de juego. Y eso bastaría con cualquiera constitución de las 28. Debe haber una que sirva. La Constitución del 61 podía adoptarse, o podía adoptarse cualquier marco jurídico de las dos veces que se ha interrumpido el orden constitucional, por ejemplo, con la insurgencia de la llamada Revolución de Octubre de Betancur el 45, o con la insurgencia de Larrazábal y la constitución de la Junta de Gobierno. Esos fueron actos de una de una plataforma constitucional breve y que justificaba el reemprender el camino de la reelaboración de las bases jurídicas del país. Pero es un problema formal, estrictamente formal, que deberíamos abordarlo desde el terreno de grandes conveniencias políticas que tengan su base, pues, en qué es lo que queremos hacer. Si tú quieres desmantelar ese Estado, mal puedes basarte en la constitución de ese Estado chavista. Así es. Entonces, ¿qué cambia todo? Sin embargo, desde el punto de vista político de la narrativa, vendría entonces el tema de que, bueno, que si adoptas la del 61, quieres restablecer las instituciones de la cuarta. Y si adoptas las de otras constituciones, quieres irte al pasado, ¿no? Por eso lo mejor sería un acta constitucional provisional que abra el cauce a un proceso constituyente de nuevo tipo, pero no pueden estar con apuro. Esas cosas hay que hacerlas, unos comités de sabios, la gente mejor preparada del país, que prepare un proyecto, que tengamos el tiempo de presentarlo ante toda la nación durante meses y meses de discusión, y ahí se ha avanzado. Hay gente que ha venido elaborando plataformas de esas, de probables constituciones o plataformas constitucionales, que bien pueden ser llamadas a auxiliar a ese ejecutivo provisional para esta tarea importantísima de dar unas nuevas bases jurídicas al Estado venezolano. Ok, de manera que sería una constitución emanada de ese nuevo gobierno directamente primero, antes de realizar una constitución ya más que sea elegida por el pueblo en términos de los constituyentistas y todo esto, porque no se puede ir a elecciones entre tanto. Mira, ir a una elección inmediata es apostar a la idiotez colectiva. Pero me refiero a las elecciones para constituyentistas y para elegir la constitución. Sería la idiotez colectiva la que se imponga si tú abres un proceso de cambio rápido y le das beligerancia a todos los factores que por inercia pretenderán manipular ese proceso. Mis amigos, hay que volver a cierta racionalidad de sociedad civilizada. No es verdad que estemos en condiciones de abrir la caja de Pandora de unas elecciones. No, chicos, eso hay que empezar por explicar a la gente de qué se trata cuando va a elaborar una nueva constitución. Eso de idear un nuevo Estado es algo complejo. Para empezar, yo no te voy a decir que yo, ¿cómo se llama?, objeto la representación política en base al sufragio universal, por ejemplo. Pero si el pueblo todo deberá participar en la escogencia de una base constitucional nueva, ese pueblo entonces tiene que prepararse durante un año o dos de discusión detallada y, digamos, sobre ideas muy doctas e ideas muy sencillas. Mientras más breve sea la plataforma y mayor sea la legitimidad de las cosas nuevas que se están planteando, mucho más fácil será posible llevar a un acto electoral aprobatorio, plebiscitario, de referéndum, esas tesis de la Constitución nueva. Pero, digamos, a mí no es que me preocupe poco, pero a mí me preocupa más la enormidad de los temas económicos sociales, de cómo evitar, digamos, que el país se nos vaya por la tronera de una violencia
de toda clase de grupejos y grupetes y republiquetas internas que busquen justificarse mediante la fuerza de cada una de ellas. Me preocuparía más restablecer el orden, la disciplina social, restablecer, por ejemplo, la confianza en el proceso económico que se inicia antes de un preciosismo jurídico. Bastarían cosas elementales redactadas sobre la marcha inicial, digo, de que consagren el absoluto respeto a la propiedad, la absoluta libertad de comercio, la negativa del Estado a fijar precios y salarios y andarse metiendo en la economía privada, el desmantelamiento del Estado empresario absolutamente inútil y por definición clientelar. Habría que abolir todo lo que signifiquen leyes del clientelismo político y de los privilegios de rosca y de mafias partidistas o económicas. Es decir, habría que además ubicarse en el concierto internacional con un marco de plena independencia, pero al propio tiempo de tomar partido por la defensa de Occidente y de valores del Occidente cristiano. Es decir, estamos en la obligación de rápidamente producir una plataforma de relanzamiento de la sociedad venezolana sobre base absolutamente simple, pero al mismo tiempo de una enorme radicalidad y novedad respecto a 60 años de manipulación del estatismo político de la Cuarta y de la Quinta República. Ok, hablemos entonces de la parte que le preocupa, no tanto lo formal jurídico, por lo que entiendo, sino la parte de la gobernabilidad en cuanto a lo social y a lo económico. Y sobre ese tema, yo entiendo que usted es radical en cuanto a una ruptura política que no involucre a actores del pasado, llámese actores de la Cuarta República que nos llevaron a donde estamos actualmente o que contribuyeron, colaboraron, ni tampoco actores del actual régimen directamente que estuvieron involucrados en esta situación. Entonces, ahora bien, y aquí viene la pregunta con base en este planteamiento. La práctica es que es imposible meter preso a todo el mundo y gobernar teniendo en contra a todos los factores de poder real que cohabitaron con el gobierno, con la dictadura. Estoy hablando del sector económico nacional e internacional, también de políticos, de militares y de jerarcas eclesiásticos, entre otros. La pregunta concreta es, ¿estaría dispuesto a llegar a una especie de nuevo pacto de punto fijo con los actores o con los factores políticos de poder real que le adversarían? La pregunta previa que habría que hacerse: ¿y por qué son factores de poder? ¿De dónde les vino esa especie de don sobrenatural para representar qué? Esos factores políticos son factores de intereses creados. Son factores, muchos de ellos delincuenciales, factores forajidos, factores de posesión de bienes mal habidos, de tráfico de influencias que dieron un poder financiero determinado o controles mediáticos determinados. Yo diría, más que ponerlos presos, hay que exponerlos a la vindicta pública. Yo creo que uno puede empezar agarrando presos y presos y presos, sencillamente con la más irrestricta libertad de expresión. Óyeme bien, irrestricta libertad de expresión. Se trata, chicos, de montar todo organismo ad hoc, toda especie de tribunales de la sociedad, de segmento de la sociedad civil, que enjuicien la conducta política de estos personajes. Y será la propia nación y los sectores muy informados los que irán decantando que mucha gente no tiene derecho ni siquiera a presentarse con su cara muy lavada si ha sido sujeto de, si ha sido parte de corruptelas impresionantes en todos estos años. Es un manejo muy astuto que habrá que hacer del poder, donde la represión no es lo fundamental. Se reprime a delincuentes directos, se reprime a criminales, se reprime, a delincuentes en fuga, se reprime a estafadores, a malversadores de bienes públicos, pero los políticos como tal, eso es el juicio político de la opinión de la gente lo que debe primar. Claro, ese es un sector apenas de los tantos actores que forman parte. Ahora, pacto con ellos no veo ninguna necesidad de andar pactando nada. De militares, de empresarios. No, los militares a los cuarteles, y tienen la gran tarea de volver a ser creíble
parte de las actuales Fuerzas Armadas las que deben reconstruirse, con una política de Estado que significa, ¿usted quiere ser militar? Muy bien. Usted para ganarse de aquí en adelante su sueldo y portar uniforme y portar alguna condecoración, usted tiene que ir a exterminar los factores de guerrilla internacional que hay en Venezuela. Usted tiene que irse a zonas de resguardo, por ejemplo, para ponerte el caso de Guayana, donde está literalmente destruyéndose la selva guayanesa por toda clase de pranatos, militares, etcétera, etcétera. O sea, ser militar en Venezuela va a tener que sudar la gota gorda y arriesgar la vida. Ni que quieren ser militares y que están dispuestos a arriesgar la vida. Bueno, van a ser muy bien pagados, pero empiece a arriesgarla para eliminar el guerrillerismo colombiano que se ha enseñoreado del territorio de Venezuela. Y eso, mi amigo, es un replanteamiento completo. Entonces, grupo de presión, ¿por qué? Si tienen 19 años poniendo la torta del lado de Chávez y de Maduro, ¿qué van a estar reclamando, chicos? Si necesitaríamos una nueva Fuerza Armada. Y toda esa cúpula actual hay que salir de ella. Las nuevas promociones que vengan detrás, así tengamos que bajar, digamos, la edad de los grandes medios, de los altos mandos a 28, 30 años, bueno, serán nuevos mandos, pero habrá un ejército que verdaderamente esté compenetrado con el país y no con delincuentes y grupos de todas clases mafiosos, que son a los cuales han servido esta alta oficialidad de la cúpula de Padrino y Maduro y Diosdado y toda esta gente. Un tema relacionado... Y ampliando un poco más el espectro de la conversación, lo que estaría planteado es que usted, la agenda que usted está procurando es la de llegar al poder por medio de una intervención militar, ya sea extranjera o nacional. Sin entrar a discutir sobre la factibilidad o no, sin entrar a discutir si habrá o no, sino ya ubicados en el escenario donde hubo una intervención. Usted forma parte de ese nuevo gobierno que se constituye. Con eso, conectándolo al tema del 11 de abril, que es la experiencia más reciente que tenemos de intervención militar y de salida del régimen. Es lo más reciente que tenemos y por eso trato de relacionarlo acá. ¿En qué se ocuparía usted para evitar que en 72 horas el gobierno nuevo que se constituya no sea tumbado? Tienes que movilizar la población para imponer una rectificación de fondo en el Estado. El gran error del doctor Carmona fue ese. ¿Cómo te vas a enclaustrar en Miraflores a negociar con un puño de tiburones allí, de la economía y de los medios y de las jerarquías militares, a ver cómo se cocinaba la nueva etapa? Mientras la gente veía por Globovisión interesada también en algunos desarrollos de ese gobierno, qué era lo que iba a pasar. Tienes que asumir que lideras un país que está desesperado por cambiar drásticamente el personal que dirige el Estado. De manera que coaliciones, no sé si habrá, alianzas, no sé si habrá, pero es la gente, tiene que opinar y tú estás en la obligación de convocarlo a defender el nuevo gobierno al precio que sea, incluyendo el armamento general de la población para defenderlo. Porque es que el chantaje de la guerra civil de grupos organizados, tú no puedes aceptarlo. Tendremos que asumir el costo entonces de que factores que pretendan agredir en forma armada el nuevo gobierno, hay que responderle con grupos armados que liquiden esos grupos armados. Es decir, aquí no hay medias tintas. Y esa parálisis de la que fue prisionero el amigo, ¿cómo se llama? El que nombraste, Carmona, esa parálisis es producto de una incomprensión política que consistía en que estaba negociándose un nuevo status quo y en los status quo tanto dieron la vuelta a los factores que se autoproclamaban el nuevo poder que quedaron, bueno, los mismos factores que habían antes y con las mismas debilidades y potencias de lo que habían antes de la caída de Chávez. Pero eso está mucho más claro ahora, cuando pasados ya 15 años de eso, 15, 16 años de eso, ¿no? ¿Qué? 17 años. Habiendo pasado 17 años, Claudio, esto no tiene nada que ver con lo que pasó en abril del 2002. Esto es un Estado que se pudrió. Y tienes que sustituir, pero partes enteras del Estado que están gangrenadas. Tienes que amputar.
Y la dificultad es que tú no tengas un ejército propio para hacerlo. Bueno, me imagino que si va a haber una intervención extranjera, esa intervención extranjera debería darte la posibilidad de construir sobre la marcha un gran núcleo armado que defienda esa nueva estabilidad del nuevo Estado. No hay ninguna participación del viejo ejército en el rediseño de ese Estado. Yo no sé si hay fuerza militar que se comprometa a autodepurarse o ayudarla a depurarse. Eso, mira, nadie conoce mejor los militares que los mismos militares. El vagabundaje, los traficantes, los delincuentes, esos son conocidos. Tendría que establecerse, no sé, tribunales de emergencia dentro de las instituciones militares para juzgar a todos los bicharracos que hay allí también con uniforme. Pero eso que no puede concebirse sino, digamos, con la rienda del poder en la mano, yo no puedo prejuzgar sobre qué es lo que hay que hacer primero, o con quién hay que aliarse, o cuál segmento dejas vivo, si dejas toda la marina, o la mitad de la marina, la cuarta parte, o toda la aviación, la mitad del ejército, o 4/5 partes del ejército, y la totalidad de la guardia, o dejas 20% de la guardia. Pues todos esos son organismos militares dañados al extremo por cúpulas absolutamente irresponsables que la dirigieron todos estos años y configuraron un cuadro de descomposición irreversible. Ahora bien, en ese caso del 11 de abril, y es una variable que pudiera mantenerse aquí, no lo sabemos, es que fueron los militares quienes regresan a Chávez al poder. Sí, no. Los mismos que comprometieron esfuerzos de militares para desplazarlo, volvieron a llamar a los mismos militares para decirle no hay manera de ponerse de acuerdo. Pero eso, ¿de acuerdo en qué? En quién gobernaba, en quién tenía la sartén por el mango, en qué intereses prevalecían. Los burócratas, los grandes plutócratas mediáticos exigían cuotas, grupos económicos. ¿Cómo se resuelve eso en este caso? Es mucho más fácil porque no hay hueso sano, ni en la oligarquía mediática del país, ni en la oligarquía financiera, ni siquiera en los segmentos que quedan de la propiedad privada en Venezuela empresarial. Eso todo se pudrió. Es que la gente a veces no percibe que el país está en un degredo tal que lo que hagas tienes que hacerlo casi partiendo de cero en demasiados ambientes. Esto no tiene nada que ver con 2002. En 2002 estaba casi intacto todavía el gran tinglado de partidos, de empresas, de medios de comunicación. No se había deteriorado hasta este nivel el país. Claro, lo que sí sigue intacto o quizás más fortalecido son los grupos paramilitares, ¿no? No, mucho más ahora. No, escúchame. Los cubanos, y los iraníes y los... Es que ni siquiera esa injerencia tenía el nivel que tiene ahora. Por eso, esa variable ahora sí es... Pudrió muchísimo más. O sea, que por ese lado, aquello del cuero seco, ¿no? Guzmán Blanco. Venezuela pisa por aquí y sale por sí. El país pudiera... No, aquí hay cosas, digamos, que se cuentan y no se creen. Aquí hay intervención cotidiana iraní en explotación masiva del uranio, del torio, etcétera, de materiales nucleares. No sabemos si están fabricando material nuclear apto para bombas. Yo no sé si Estados Unidos tendrá o no, pero a uno le llegan noticias realmente bastante complejas sobre que hay toda clase de ensayos que están haciendo a partir de la penetración iraní y del Hezbollah en Venezuela. Nosotros podemos estar rifándonos, chicos, el ser un país donde ya sea irreversible que tengamos que ver con algún conflicto mundial de operación quirúrgica de Estados Unidos contra el terrorismo de la yihad islámica iraní o siria o del Hezbollah, porque están aquí en Venezuela hace rato. Vamos ahora un paso atrás. Comenzamos la conversación hablando de ya instalado el nuevo gobierno, el derrocamiento, instalado el nuevo gobierno y entonces presidido en ese escenario por usted, con el interés no de promocionar, sino de saber qué tiene, revisar qué está pensando en términos prácticos. Pero vamos a aclarar una cosa antes de seguir en este tema,
Que yo presida es una hipótesis, pero puede presidir otro, yo lo puedo apoyar perfectamente, porque uno de los vicios que tienen los benditos liderazgos es decir, o soy yo o que se use, o que se vaya al infierno todo. No, ya va, yo no nací con una banda presidencial pegada en el pecho como más de uno de estos cifrinos de Caracas que han venido manipulando la opinión pública con una especie de preescogencia de que ellos son el liderazgo. Liderazgo se prueba. Liderazgo hay que montarlo en la olla, chicos, de los acontecimientos que a ritmo vertiginoso demostrarán si son o no son asequibles a la gran población, si representan o no las grandes aspiraciones de la gente y sobre todo si tienen los nervios de acero para aguantar lo que son las presiones inenarrables que van a haber sobre ese gobierno. Lo que pasa es que en este caso al país no se le puede someter a un test de ensayo y error. Entonces por eso yo digo, anótame ahí, yo sí voy a la transición más exigente posible. Y si no resulto, el primero que se va a dar cuenta soy yo mismo. Pero el precio es bien alto para el país. Al precio de que acabo con alguien mejor que yo. Pero lo que yo sé es que lo que yo veo para atrás no hay nada que pueda responder por la crisis que están planteadas. Por lo menos las fórmulas que uno está presentando es la de, 1, alineamiento internacional irrevocable, total, con la potencia norteamericana, con los intereses de los estados vecinos que nos ayuden a limpiar esa mugre que deja el chavismo en el poder y sobre todo que refundaríamos la economía venezolana sobre las bases más sanas posibles de mercado, de intercambio comercial y de propiedad privada incondicionalmente defendida por el nuevo Estado. Con eso, chicos, yo puedo dormir tranquilo ya de que eso agarra mínimo y agarra desarrollo. Se ha dicho que este problema no es para un solo hombre, sino para un grupo de venezolanos preparados. Es una discusión falsa. Si es para un hombre, si estamos hablando de un liderazgo firme y fuerte. Y es para 1000 personas que necesitamos para articular el nuevo Estado, así es. Entonces, ¿cómo imagina esa estructura de un nuevo gobierno para Venezuela? Nuevo gobierno. Bueno, chicos, hay que escoger los más capaces. Me refiero, lo imagina como una estructura presidencialista, como un primer ministro en una asamblea, en un congreso, como una junta colegiada, a eso me refiero. Bueno, te va a sorprender mi respuesta. Yo estoy preparado para presidente o estoy preparado para ser un miembro de un triunvirato o de una junta de 5, de 7 o de 9, porque no sabemos cómo es que se bate el cobre en el momento de definiciones. Pero por supuesto, la base piramidal del poder es la más útil, o sea, que haya una cabeza que alinee el grueso del gobierno, y si no es posible porque hay preferencias en la opinión, digamos, de la ciudadanía movilizada por otras caras, bueno, ensayamos con otros, o ensayamos con 3 o 4. Los romanos, cada vez que se les presentaba un lío de esto, armaban un triunvirato, ¿bien? O armaban una dictadura, o sea, un tipo como Cincinato, por ejemplo, que durante un periodo breve de 1 año, año y medio, 2 años, lo ponían a ser dictador para poner orden, ¿bien? Bueno, yo no sé cuál va a ser el ensayo necesario, pero es que estar preparado para cualquier hipótesis. Hasta para no estar. ¿Tú no ves que cuando uno se sitúa en estos parámetros en que yo me he situado, donde después de una vida completa no he sido ningún ambicioso del poder, uno puede hablarle, chico, digamos, con absoluta transparencia a los venezolanos? Complicados son los que han buscado ese poder por años y años y años y han vendido su alma al diablo, y grupos económicos son los que están atrás como caimán en boquecaño para hacer pagar a ese nuevo gobierno venezolano los favores recibidos a los financistas de campañas y de colocaciones mediáticas de esos grupos. No, chico, yo no le debo nada a nadie. Ahora bien, ya que menciona ese aspecto de los que podrían ser, digamos, adversarios políticos o los pasivos de esos adversarios políticos, no enemigos políticos, entiendo que no los percibe así, usted me dirá, algunas personas podrían decir, caramba, pero el doctor Franceschi como que tiene un doble estándar de apreciación y de evaluación. ¿Cómo es eso? Porque es muy fuerte, es muy duro calificando a algunas personas que han estado
formando parte de este gobierno, de este régimen, fuera como oposición colaboracionista o como funcionarios públicos que han robado, han saqueado, han hecho cosas. Pero entonces hay personas que tienen esos mismos pasivos, pero el doctor Franceschi no es tan duro. Me refiero, por ejemplo, al caso del general Baduel. Entonces, ¿cómo evalúa usted eso del tema? Muy sencillo, muy sencillo. Estamos hablando de una unidad armada del país, Fuerzas Armadas Venezolanas, donde el único líder que surgía por allí con una potencialidad para echar a Chávez y dirigir las Fuerzas Armadas era el general Baduel, el mismo que puso a Chávez el 13 de abril en el poder, según está demostrado históricamente. Baduel, a través de intermediarios, nos ponemos de acuerdo que su gran objetivo es que las Fuerzas Armadas vuelvan a los cuarteles, pero que él no se metería en el gobierno, llamémoslo así, civil, y que no es una, ¿cómo se llama? Un gran secreto de que correspondía a los civiles armar un gobierno civil. Yo no estoy hablando de que era yo el escogido con Baduel. Sencillamente lo que sí estaba claro es que los militares decían, los baduelistas, que el general que tenía mayor aquiescencia y liderazgo era el general Baduel. Bueno, nosotros suscribíamos entonces que Baduel asumiera esa conducción de la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Durante 2-3 años se esperó que Baduel dirigiera esa insurgencia militar y no ocurrió. Sigue siendo una gran figura, pues tiene 8 años preso. ¿A quién escoges tú en esa parranda de corruptos de las Fuerzas Armadas que pueda tener alguna cara visible para el resto de sus compañeros de armas, sino alguno de los presos? Ahí está el general Viva también, está el general Lozada Saavedra, está lo que yo no me calo son los bicharracos chavistas hasta hace poco y ladrones de 7 suelas o dirigentes represores del propio Estado chavista madurista y que ahora vengan con la cara muy lavada a presentarse como figuras militares. Está bien, no hay mucho que escoger, pero Baduel era la figura más potable, si se quiere. Ahora, es una doble, ¿cómo se llama? Un doble estándar. No, si es que lo mismo ocurriría con muchos políticos. ¿Tú crees que yo quiero hacer un gobierno donde no haya nadie que tenga que ver con los pasados de Venezuela? Algunos tendrán pasado. No me pongas a hablar porque te hablo de 20 o 30 con pasados que pudieran perfectamente no reciclarse, sino sencillamente cuyas penas son relativamente débiles o son figuraciones políticas equívocas o traidorzuelillos o como te podría decir, blandengues, pero que en el caso de un corte quirúrgico, de repente su concurso a nivel nacional o internacional de repente es útil. ¿Cómo haces para hacer caer y mesa limpia? Lo único que ha pasado es que como todos se han ido embarrando a lo largo de muchos años, ya hay muy pocos que uno pueda meter la mano por ellos. Y más bien uno tiende a pensar que serán figuras todas nuevas en un eventual nuevo gobierno. Pero aún así, todavía hay figuras por allí que tienen algún valor para mucha gente como representantes de corrientes que pudieran estar pues en una figuración de gobierno. Me ves así como raro. En el último minuto final, ¿cuál sería su reflexión? Ya de cierre. Antes de morirme, no. De cierre. El último minuto final. El cierre. Bueno, chicos, que todas estas cosas que hemos hablado acá están abiertas a pasar la prueba de las realidades, que son la gran maestra de todo lo que uno pueda decir, pensar, proponer, proyectar, ¿verdad? Venezuela va a atravesar por un punto de quiebre, de ruptura, que hemos venido planteando de hace años. ¿Van a intervenir? No sabemos. ¿Va a ser una insurrección local de fuerzas militares? No sé. ¿Va a ser un estallido social? ¿No será que será una combinación de todo? Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Y no es el acto final lo que ocurra, es el inicio de otra etapa sumamente violenta y devastadora, incluso puede ser, si no tiene la dirección adecuada para hacer la limpieza rápida que haya que hacer, y de reestructuración de las Fuerzas Armadas y de reestructuración a fondo de la economía y de nuestra alianza comercial con Estados Unidos y el resto de América. Entonces son cosas que
deberán tenerse más o menos claras antes de meterse en el lío de provocar una ruptura en Venezuela para colocar en su lugar qué cosa. Lo único que le digo, todos los que estén pensando en fórmulas con politiqueros de la cuarta o reencauchados de la cuarta o los pimpollitos estos súper oportunistas que hicieron 19 años de vida común con el régimen chavista, ninguno de ellos es garantía para los cambios reales que se necesitan. Bien, esto es todo por hoy. Si quieres ver la entrevista completa sin editar, haz clic en el enlace que he dejado abajo en la descripción de este video. La cita es para el próximo domingo cuando tendremos otra entrega de Claudiopedia. Si te gustó el episodio de hoy, colabora conmigo de 4 maneras. Dale like a este video, me gusta, también puedes dejar tu comentario abajo y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube Claudiopedia, suscríbete ahora. Por último y no menos importante, comparte este video en tus redes sociales. Hasta la próxima.